siguiendo el tema de la paternidad que comenzamos el lunes. Y si has estado conectado con nosotros, sabes que hemos estado hablando de cuando tu relación con el Padre cambia y ya no es solamente una relación con Dios como el Dios omnipotente, el Dios que nos presentaron, creador de todo, que es un Dios de autoridad y un Dios de firmeza, claro que sí, pero estamos hablando de cuando tú comienzas a relacionarte con Dios como papá, cuando tú entras a su presencia como hijo. Y una de las cosas que discutimos esta semana es que cuando tú entras a la presencia de Dios como hijo, todo cambia, porque no sientes esta presión de tener que entrar a su presencia como alguien perfecto, como alguien sin pecado, como alguien sin debilidades. Al contrario, cuando fallas, cuando te sientes débil y sabes que eres hijo, te da el consuelo de que vas a entrar a la presencia de tu papá y no vas a ser juzgado ni rechazado. Y siguiendo, ¿verdad?, esa misma línea de paternidad, hay un versículo en la palabra del Señor que me habla mucho de la intención de Dios como papá. Y es que Dios siempre tiene el deseo de acercarse a sus hijos. De hecho, si nos vamos a Génesis, cuando todo comenzó, cuando Dios estaba con Adán y con Eva, dice la palabra que Dios bajaba todos los días a hablar con ellos, porque la intención de Dios siempre ha sido estar cerca de sus hijos. Siempre la intención del Padre ha sido conversar con ellos. Y hay un versículo en 1 Samuel 3, y lo voy a leer en la versión TLA, en específicamente capítulo 3, versículo 7, y relata cuando Dios tenía la intención de entrar en una relación con Samuel. Y dice la palabra en ese versículo 7, Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Y cuando yo leo este versículo en esta versión, me llama mucho la atención porque podemos estar años sirviéndole al Señor, podemos estar años asistiendo a una iglesia, podemos tener Biblias de diferentes versiones y leer las historias y saberse las más comunes, memorizarnos diferentes versículos, pero todavía hay hijos que no conocen la voz de su papá, que no han entrado en una relación con el Padre que puedan distinguir su voz. Y esto para mí es importante cuando comenzamos a hablar de la paternidad de Dios sobre nosotros, porque hay varios ejemplos en la Biblia de personas que de momento no sabían identificar que era Dios el que le hablaba, y de la importancia de reconocer la voz de Dios. De hecho, Jesús mismo comparaba y decía que las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a un Elías que cuando estaba en la cueva pensaba que Dios le estaba hablando en las diferentes manifestaciones y se dio cuenta al final que no era a través del fuego, ni del temblor, ni del viento recio, fue a través del silencio que Dios le estaba hablando. Esto lo que me hace pensar a mí es cómo nosotros estamos tratando de desarrollar nuestros oídos para entender y reconocer la voz de Dios Padre. Si yo me remonto nuevamente a este ejemplo de Samuel, sabemos que Samuel fue dedicado para que creciera cerca de la presencia de Dios. Y no fue una ni dos, fueron 3 veces los intentos que Dios le estaba haciendo a Samuel para hablar con él. Entonces, mi pregunta para mis compañeros en la tarde de hoy y para los que están conectándose a través de las ondas radiales es: ¿cuán importante es entrar en una relación de paternidad con Dios para distinguir su manera de hablarnos? Su manera el lenguaje principal, porque el lenguaje de Dios Padre con nosotros, mi lenguaje no va a ser el mismo que el tuyo, Manuel, ni va a ser el mismo que Harry, porque Dios nos creó únicos. Y como Dios nos creó únicos, con diferentes pasiones, con diferentes talentos, con dones que se complementan, tal vez mi lenguaje de amor con Dios no va a ser el mismo lenguaje que Dios usa contigo. Pero cuando yo veo este ejemplo bíblico, y yo siempre he dicho que la palabra está ahí para que miremos lo que sucedió y lo tomemos como base. Dios estaba hablándole al corazón de su hijo. Dios estaba tratando de comunicarse con Samuel. Dios tenía la intención de entrar en una relación de paternidad con él. Y al principio Samuel no sabía distinguir que era la voz de Dios que le estaba hablando. Él pensaba que era la del sacerdote, y fue tanto así que fue donde el sacerdote y le decía: pero mira, es que tú me estás llamando, yo como que estoy escuchando algo. Pero entonces ahí es que entonces es la importancia, ¿verdad?, de tener mentores y personas a nuestro alrededor que cuando nosotros le llevemos esas inquietudes le digan:
y nos digan a nosotros, mira, eso es tal vez Dios que te quiere hablar. No escuche voces ajenas. Cuando te suceda esto, llévalo en oración. Cuando te suceda esto, ¿verdad? Entra en un diálogo. Y para mí fue bien curioso que justo después de ese versículo dice, por tercera vez Dios lo llamó Samuel, Samuel. Y ahí fue entonces que Samuel se levantó, ¿verdad? Y comenzó a escuchar y a seguir los consejos de su sacerdote. Pero ¿cuántas veces Dios ha querido acercarse a nosotros para entrar en diálogos como hijos? Y nosotros estamos tan acostumbrados a pensar que la voz de Dios se va a ver o reflejarse de una manera que perdemos la oportunidad de escucharlo, de escuchar sus consejos, de escuchar su amor sobre nosotros. Para mí, en el momento que tú decides transformar tu relación ya como hijo con Dios Padre, hasta la manera en que Dios te habla cambia, hasta la manera donde tú escuchas la voz de Dios cambia. Yo no sé cuál es el pensar de ustedes y me gustaría que compartieran esa experiencia, porque yo les puedo decir, como le decía el lunes a Harry, mi relación con el Señor cambió completamente cuando yo comencé a entrar a su presencia como hija, como la hija imperfecta, como la que necesita a su papá para poder seguir caminando. Mira, cuando te escuchaba hablar, recordaba un video que vi hace un tiempo atrás en las redes sociales de este bebé que llevaba meses, ¿verdad? Ya con su familia, pero nunca había tenido la oportunidad de escuchar el sonido de la voz de sus padres. Y en el video se muestra cómo cuando le ponen el artefacto en sus oídos, ¿verdad? Había nacido con problemas auditivos desde nacimiento, ¿no? Y esa primera cara, esa primera sonrisa, ese rostro, cuando escucha la voz de papá y mamá por primera vez, eso fue impresionante. Y así hay mucha gente el día de hoy. Ha estado por muchos años envuelto en las cosas de Dios, ha estado por mucho tiempo envuelto en la iglesia, pero nunca ha escuchado el sonido de la voz de su padre. Lo interesante de esto es que lo mismo sucede con nosotros. Cuando nuestros oídos son desarrollados y aprendemos a escuchar el sonido, porque yo quiero que usted sepa que la voz de Dios tiene un sonido, tiene un sonido. Y lo bueno de esto es que una vez tú la escuchas por primera vez, ya no hay otras voces que puedan confundirte y vas a saber cuando papá es el que está hablando. Y hay mucha gente que atribuye la voz de Dios a palabras proféticas de otros hombres y mujeres y son expertos en busca de una nueva palabra profética, pero no han desarrollado sus oídos espirituales para escuchar a Dios en medio de la soledad, en medio del momento difícil. Y van a llegar momentos donde no vendrá un profeta a hablarte de parte de Dios. Va a llegar un momento en tu vida donde no vas a tener una iglesia, una comunidad de fe que esté contigo en ese momento, pero sí vas a tener la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y una vez tú aprendes a escuchar la voz de Dios, ya ninguna voz contraria o extraña va a poder engañarte, va a poder lastimarte, porque ya tú conoces la voz de Dios. Y hay mucha gente que cree muy fácil lo que otros profetas, lo que otros hombres y mujeres pueden hablar, pero no conocen la voz de Dios. Y qué bueno que traigas esto a colación, porque ciertamente la misma intención que Dios tenía con Samuel es la misma que tiene con nosotros. ¿Será posible yo servir a Dios muchos años de mi vida y nunca haber conocido la voz de Dios, haber escuchado el sonido de la voz de Dios? Pero hoy tienes la oportunidad de desarrollar ese oído, de desarrollar tu espíritu y tu vida, porque una vez seas expuesto al sonido de la voz de Dios, no importa cuáles voces contrarias se levanten en contra de ti, nadie te podrá engañar porque conoce la voz del Padre. ¿Sabes qué? Que mientras ustedes hablan, yo me estoy transportando. Que incluso sé que hay muchas vidas que están escuchando, que están siendo ministradas, incluso yo aquí también, sé que ustedes también, mientras ustedes hablan, Dios les habla. Pero mientras ustedes hablan, recuerdo la historia de David, las ovejas que estaban alrededor de David, que él tenía, ¿verdad?, en sus hombros una responsabilidad. Aquellas ovejas, yo me imagino que no obedecían a nadie, pero obedecían la voz de David. Así es. Entonces, desde el principio vemos que la historia de David es una historia bien difícil, porque él tenía a su padre literal
pero no tenía un padre que lo aconsejaba, no tenía un padre que se sentaba con él y le decía, mira hijo, esto es así, puedes hacerlo de esta manera. O sea, vemos en la Biblia que nunca tuvo un Isaí que siempre estuvo presto para escuchar a su hijo. Sin embargo, los otros hijos sí le daban más atención. Entonces, vemos que Jesús, ahorita Yanis decía que Elías quizás pensaba que Dios le hablaba de diferentes maneras, pero en el silencio es que Dios estaba trabajando con él. Y vemos cómo David en el silencio, Dios le estaba mostrando, en el silencio, él estaba en el campo, ¿verdad? Con aquellas ovejas, pero mientras estaba con aquellas ovejas, él entendía que las ovejas le hacían caso porque las ovejas escuchaban su voz. ¿Por qué las ovejas escuchaban la voz de David? Dime tú. Porque David llevaba mucho tiempo cerca de las ovejas. Esto era, ¿verdad?, algo que Dios estaba trabajando con él, porque cuando él estaba en el palacio, ahí él podía entender que si él estaba más tiempo con Dios, ahí está, más tiempo cerca de la presencia de Dios, podía distinguir quién hablaba con él. El mismo Samuel, no sé cuánto tiempo tenemos porque no estoy viendo, pero el mismo Samuel, Dios estaba trabajando con él desde el principio, desde su niñez, porque Dios sabía que en un día iba a estar al lado de Saúl y que era el que iba a estar escuchando la voz de Dios. ¿Sabes? Que Dios es algo impresionante porque Dios siempre prepara a sus hijos y hay gente que no quiere hablar mucho de este tema, pero realmente para escuchar la voz de Dios o poder distinguirla, tenemos que estar cerca del Padre. El mismo José tenía a su padre al lado, y ese sí, podemos decir que tenía un padre que lo aconsejaba, le dio una túnica de colores. Podemos ver que era un padre atento, que siempre estaba con su hijo, pero cuando su padre no estaba, su padre estaba ausente, pero siempre siguió con la misma dedicadez, con la misma fe. Los hermanos, ¿verdad?, prácticamente querían destruir sus sueños, pero él se mantuvo caminando hacia el propósito divino, porque aunque su padre estaba ausente, ya Dios lo había preparado, que aunque papá no está, yo escucho la voz de Dios que siempre me habla en el desierto. No, y tú sabes que yo creo que una de las recomendaciones más bonitas para escuchar la voz de Dios es entrar en procesos de silencio. Muchas veces pensamos que la voz de Dios se escucha de cierta manera, y cuando tú lees la Biblia no hay una descripción específica de la voz de Dios. El salmista decía, la voz es como el estruendo de muchas aguas. En otra ocasión, cuando llegó, ¿verdad?, el momento de Pentecostés, decía que se escuchó el sonido de un viento recio. En el Viejo Testamento hay muchas descripciones acerca, sublime, de cómo puede ser la voz de Dios. Entonces, muchas veces a mí cuando doy consejería me dicen, Yanis, pero ¿qué es eso de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo yo escucho la voz de Dios? Es que no hay una forma específica. Yo sería irresponsable de decirle a alguien, vas a escuchar un sonido tangible o vas a sentir una sensación en tu corazón. Yo creo que cuando Dios te habla, te va a hablar en el lenguaje de amor con el que Él te diseñó. Para darles un ejemplo, cuando yo quiero escuchar la voz de Dios, yo provoco un selah. Yo procuro estar en silencio, procuro no tener prisa, procuro quedarme quieta, y en medio de esa quietud, en algún punto, Dios me va a dar una alabanza, Dios me va a llevar a una adoración, porque mi lenguaje principal de amor con Él es a través de la adoración, de la música. Así que es importante que en este proceso de conocer a tu papá, tú conozcas cuál es el lenguaje de amor que tú tienes con Él, y Dios te va a hablar. La intención de Dios Padre es hablarle a sus hijos, es tener comunión. O sea, tenemos un Dios que no quiere estar de lejos, a Él no le interesa estar de lejos. Si fuese así, en un principio, en Génesis, no hubiéramos visto ese modelo de que Él bajaba todos los días y buscaba al hombre y quería tener conversaciones con Él. Así que ese es el modelo de Dios. Él quiere conversar con nosotros. Y qué interesante que cuando Adán se esconde, lo primero que Dios dice es preguntar, Adán, ¿dónde estás? Y algo que me resulta súper interesante específicamente acerca de Samuel es que hay muchos hombres que se han rendido con nosotros, incluso hay gente que se ha rendido con ellos mismos, pero Dios Padre no se rinde contigo. Así es, porque fueron 3 veces que Dios lo llamó. Él sabía que era la primera vez que estaba expuesto al sonido de su voz. Y lo interesante de esto es que él no se rindió con Samuel y estuvo llamándole hasta que pudo identificar su voz. Y hay gente que hoy tiene que recordar, la intención de Dios es hablar contigo, la intención de Dios es escucharte, relacionarse contigo, y no importa lo que hayas vivido, lo que estés viviendo,
Él no se va a rendir contigo. Eso es así. Y yo, para conocer a mi novia, yo tengo que, ¿verdad?, darme la tarea de estar con ella, dedicarle tiempo y conocerla. Claro. Entonces el pueblo de Israel, y acabamos, el pueblo de Israel no entendía ni sabía cuál era la voz de Dios porque no estaban cerca. Así que claro, por eso buscaban un rey para que orara por ellos. Yo te invito, audiencia, que conozca la voz de Dios, pero para conocerla tienes que conocerlo. Así es. Así que esta ha sido la palabra de esperanza que quisimos compartir contigo, y te invitamos a que en tu tiempo de comunión con papá le digas: Señor, Espíritu Santo, ayúdame a identificar tu voz, y te aseguro que cuando lo hagas, tu vida va a cambiar.